Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco. Bienvenidos a este diplomado en pensamiento crítico electoral. El día de hoy me acompaña en la moderación y soporte técnico el maestro Luis Jaime González Alcaraz, el cual escucharon ustedes hace unos minutos. El día de hoy vamos a hacer una introducción al programa, al curso, propiamente, qué es esto del pensamiento crítico. Y valdría la pena comenzar señalando una, una cita de Condillac, este revolucionario francés que formó parte de la Ilustración en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, que decía en su libro de lógica, dice, la lógica parece ser una ciencia pertinente, pero también es un poco absurda. Porque si el objeto de la lógica es enseñarnos a pensar, hay que decirle a la lógica que en realidad nunca la necesitamos. Porque ¿quién nos enseñó a pensar? ¿Quién nos enseñó a pensar? Todos nosotros, nosotras y nosotros, pensamos, independientemente que hayamos tomado cursos de lógica. Incluso creo que sin tomar cursos de lógica pensamos. Pero el pensamiento que estamos realizando, qué tan adecuado es pensar de la manera en que pensamos? Incluso la pregunta todavía se puede ampliar más. ¿Tiene algún sentido la forma en que pensamos o existe una forma más correcta de pensar? Fíjense, esto sería muy interesante percibirlo y descubrirlo en ese sentido. Pensamos de alguna manera natural. Y esa forma natural requiere ser pensada de otra manera. A ver, me están diciendo aquí que a lo mejor mi audio no está bien. Ah, Isabel, que, bueno, pero todo el mundo me escucha mejor. Muy bien. Bueno, el punto aquí es, ¿quién nos enseña a pensar? ¿Por qué pensamos de la manera en que pensamos? ¿Hay alguna forma de pensar que sea mejor que otra? Pues también la otra pregunta es, ¿qué acaso en la forma en que pensamos no es la forma más natural en que uno podría pensar? Hay otras formas de pensar. Bueno, esto es lo que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a ver si existen estas otras formas de pensamiento y si hay alguna forma mejor que pensar que, que la forma en que pensamos todas y todos nosotros. Ahora bien, quiero mencionarles que vamos a hacer una exploración en formas de pensamiento que no habíamos contemplado antes. Vamos a analizar y revisar estas formas de pensamiento. Voy a compartir con ustedes unas láminas. A ver. Voy a mostrarles unas láminas para acompañar mi exposición del día de hoy. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí. Bueno, ok. Quiero presentarles a este señor que se llama Hans Reichenbach. Hans Reichenbach escribió este libro que se llama Experiencia y Predicción en 1938. Es un texto en el que este científico, que formó parte del Círculo de Viena, amigo de Hans Kelsen y de los grandes lógicos matemáticos del siglo XX, entre ellos Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, en este libro él dice que nuestras formas de razonamiento son de dos maneras.
Una, lo que él llama el contexto del descubrimiento, que es la forma en que nuestra mente resuelve un problema, y propiamente es una forma que sería más en un orden psicológico, más en un orden del orden mental, que llamó contexto del descubrimiento. Y en este contexto, nuestra mente desarrolla habilidades para pensar de una manera eh, suficientemente necesaria para resolver un problema práctico. Ahora bien, esta forma de razonamiento no es analítica, no es una forma mental que pudiera reproducirse en una computadora. Es decir, no tiene una mecánica que siga un diagrama de flujo, ¿no? No es un esquema lógico, no es un esquema matemático, sino que es lo que algunos psicólogos llaman razonamiento holístico. Razonamos de una manera comprensiva con H, o sea, como que tratamos de abarcar los elementos que hay en un contexto y a partir de eso hacemos categorías, organizamos de una manera, pero todo esto muy rápidamente y tomamos una decisión a partir de una hipótesis que arrojamos o de una conjetura que arrojamos. Eh, Esta es la primera parte del pensamiento. Y la segunda parte del pensamiento es lo que él llama el contexto de la justificación, que es tratar de adecuar nuestras ideas, estas ideas que son producto del contexto del descubrimiento, a un esquema lógico o de orden analítico. Es decir, a un esquema en el que podamos diagramar o poner de una manera gráfica, ¿no?, lo que hemos estado pensando. Pero eso no quiere decir que nuestro pensamiento haya estado estructurado bajo ese diagrama. Diríamos que el diagrama del contexto de la justificación, que es donde incluso está el campo de la argumentación jurídica o de la argumentación narrativa y lógica, es un trabajo más de tratar de formular en un lenguaje claro lo que hemos estado pensando. Es decir, nosotros pensamos, como dice Condillac, pensamos de una manera en la que nadie nos enseñó a pensar, pero hay otras formas de pensar que son lo que llamamos pensamientos analíticos, que nos ayudan a formalizar de una manera más organizada y clara el pensamiento. Como decía hace un instante, el contexto de la justificación es donde está, por ejemplo, la argumentación jurídica, la lógica, todo este campo de expresión. Pero el contexto del descubrimiento propiamente es algo que estudia el razonamiento legal en el campo del derecho o el cognitivismo jurídico, que es estas formas de pensamiento que tenemos. Aquí me gustaría hacer tal vez alguna aclaración en el proceso. Eh, a principios del siglo XX hubo toda una escuela, que era la escuela de los científicos cibernéticos, y también la psicología conductista tomó un alto nivel de importancia. Estas escuelas consideraban que con la aparición de la computadora, consideraban que nuestra mente, que producía una computadora, podía razonar como una computadora, ¿no? Y de hecho, la computadora razona en parte como razona un ser humano. Estas ideas van muy ligadas con el conductivismo de la psicología, ¿no? Quiero que se entienda esta idea. Por un lado están los cibernéticos, que incluso llegan a hacer experimentos en los que las, eh, las fibras nerviosas, nuestros músculos y todas las arterias, las venas, pero sobre todo todas las fibras nerviosas que tiene nuestro cuerpo, las equiparaban a cables eléctricos. Y hoy en día, yo no sé si ustedes lo sepan, pero hoy en día hay conexiones cerebro-computadora. No sé si han visto esto. Hoy en día, el cursor de una computadora se puede mover por la voluntad de la conciencia. Y esto puede ocurrir porque están conectadas las, eh,
las fibras que mueven esta mano, por ejemplo, o esta mano, a el cableado, y de esta manera se puede mover el cursor. Déjenme mostrarles, tal vez no todos han visto esto, déjenme mostrarles un pequeño video que puede servir de ilustración para esto que estoy diciendo. Acá está. Mire, vamos a colocar este videito. Este es un video ya viejo, Este es un video que tiene probablemente más de 20 años, pero creo que es muy ilustrativo para lo que van a ver ustedes. Permítanme, voy a compartir. Aprendemos sobre el cerebro, más asombroso parece. Estamos en el umbral de usar los nuevos conocimientos para aprovechar su potencial de forma que no habíamos soñado, incluso en los cerebros más severamente dañados. Johnny Ray tenía una muy buena vida. Tenía sus propias reglas, tenía sus propios horarios, hacía lo que quería hacer. Estaba casado y con hijos. Tenía 52 años y había estado muy activo durante toda su vida y trabajaba todos los días. Entonces, de pronto, un vaso sanguíneo estalló en la base de su cerebro. El extenso daño lo dejó incapaz de moverse y hablar. Pero sus médicos sabían que estaba alerta. Aún podía pensar, aún era capaz de comunicar ideas y nos lo podía demostrar parpadeando, así que sabíamos que había una habilidad, que algo en él podía responder. A sus médicos se les ocurrió una idea revolucionaria que dependía de la plasticidad de su cerebro. Si funcionaba, cambiaría los límites de la medicina. Le implantaron un pequeño cono que contenía 2 electrodos especialmente tratados a la parte de su cerebro que controlaba el movimiento de su mano. El aspecto único de este electrodo es que está cubierto de cristal y tiene sustancias que estimulan las células nerviosas a crecer y formar contactos llamados sinapsis. Entonces esperaron a ver si sus neuronas formaban nuevas conexiones en los electrodos. Si era así, sería posible capturar la energía eléctrica de las neuronas y usarla para conectar el cerebro de Johnny Ray directamente con una computadora. El doctor Philip Kennedy, quien inventó el aparato, creyó que cuando Johnny pensara en mover la mano, sus neuronas se activarían y esta señal eléctrica podría usarse para mover un cursor. ¿Pero realmente era posible crear un circuito entre un cerebro humano y una máquina? Tras 3 meses de pruebas había habido poco progreso. Después, finalmente, algo asombroso ocurrió. El 2 de julio de 1998, cuando Johnny Ray pensó en mover la mano, el cursor se movió. Si piensa en ello, se mueve. El cursor se mueve por su pensamiento. Si piensa en ello, el ambiente cambia por su pensamiento. Ahora estamos interactuando directamente con el ambiente y es capaz de controlarlo, pensando en él. Hola, me llamo Johnny Ray. Haga un movimiento, Johnny. ¿De acuerdo? Me llamo Johnny. A la esquina de allá, 2 segundos. Bien. Johnny Ray está usando los procesos electroquímicos en su propio cerebro para controlar un dispositivo mecánico externo. Sí, eso estuvo muy bien. Pudo mover el cursor a través de la pantalla de izquierda a derecha. Pudo entrar en cada icono y quedarse ahí los 2 segundos necesarios para registrarlo. Es un nuevo nivel de mente sobre materia y abre todo un mundo para Johnny Ray y otros como él. Bueno, no sé si habían visto ustedes algo de esto, pero hoy en día está mucho más sofisticado. La computadora y el cerebro humano ya tienen interacción. De hecho, si ustedes se meten
a ver videos en YouTube y buscan cibernética y prótesis, van a ver incluso personas que tienen piernas o manos, que también mueven los dedos y pueden tomar objetos. Es interesante, son prótesis muy caras, pero ya existe la tecnología para poder suplantar un cuerpo, ¿no? Me acuerdo hace algunos años cuando mostraba yo estos videos, una persona me decía, oiga, yo pensaba que esto lo movía el alma. Y le dije, pues a lo mejor sí, pero a lo mejor hemos logrado contactar el alma con la computadora. Esto me parece que es muy interesante y fascinante, porque ustedes podrían decir, bueno, podríamos ya conectar nuestro pensamiento a la computadora y la computadora podría razonar mucho más rápido, o nuestra mente podría estar conectada a una computadora y podríamos calcular más rápidamente todo, ¿no? Pero aquí es donde está el punto de lo que comenta Hans Reichenbach. La computadora hace razonamientos lineales, hace razonamientos lineales, hace razonamientos que son diagramables, o sea, se pueden ver diagramas de flujo de si haces esta decisión, entonces tienes la opción A y la opción B. Si tomas la opción A, tienes estas otras árboles de decisiones y la opción B tiene esas otras posibilidades, ¿no? Y pueden diagramar y hacer como diagramas de flujo del pensamiento. Pero el pensamiento no es solamente esta cosa de diagrama, ¿no? De hecho, esta forma de pensamiento es una forma lógica y forma analítica de pensar. Pero aquí está el otro punto. ¿Hay alguna forma de pensar humana que no sea un diagrama? Los conductistas en los años 50 dijeron que propiamente nuestro pensamiento era condicionable. Es decir, podíamos hacer un estímulo y podíamos tener una respuesta. Nuestro pensamiento daría una respuesta exactamente del estímulo que tendríamos. Tenemos, por ejemplo, a Pavlov, que desarrolló toda una muestra de cómo se podía condicionar el comportamiento de un perro, ¿no? Le sonaba una campana y le ponía un filete y el perro salivaba. La saliva, pues el perro la hace instintivamente, pero poner el filete y sonar la campana son elementos que ponía Pavlov. Y hacía lo mismo varias veces, ponía la campana, le presentaba el bistec y el perro volvía a salivar. Llegó un punto en el que lo repitió tantas veces que solamente con sonar la campana y sin presentar el filete, el perro empezaba a salivar. Quiere decir esto que se pueden hacer condicionamientos de tal forma que alguien repitiendo esta operación varias veces o estando en un entorno se comporte de esa manera. Skinner, este conductista norteamericano, decía que si colocábamos en un ambiente a la gente se va a comportar de acuerdo a ese ambiente, ¿no? Él trabajaba con palomas y chimpancés y animales y les ponía lugares y ambientes donde la paloma, si apretaba un botón, obtenía una recompensa en alimento, ¿no? Entonces la paloma cada vez que apretaba recibe el comportamiento. Incluso la paloma podía tener conductas condicionadas y aprendía a hacer algo. Skinner dice, lo mismo ocurre cuando yo en una oficina tengo una máquina de café o una máquina de chocolates o de dulces, y la gente que está en el lugar, pues debido a que el ambiente tiene esa máquina, a lo mejor puede tener hambre, vela cómo son las indicaciones, mete el dinero, aprieta los botones y puede obtener su recompensa, que es un alimento, ¿no? Claro, a cambio del dinero que ha insertado. De esta forma, Skinner dice, todo lo que pasa en la vida de los seres humanos, a final de cuentas, son condicionamientos, son formas de actuación condicionada. Pero aquí es donde está el punto. Entonces, si el cerebro es como una computadora y el comportamiento humano es propiamente condicionable, pues parecería que nuestro cerebro es propiamente un objeto que se puede condicionar para que piense de tal o cual manera y actúe de tal o cual manera, ¿no? Y en ese sentido, ya no importaría lo que aprendía con Dirac, porque la explicación de los cibernéticos y de los conductistas sería
que a final de cuentas nosotros aprendimos a pensar o estuvimos pensando como pensamos de acuerdo al condicionamiento, al contexto en el que estuvimos inmersos y tuvimos condicionamientos de acción-reacción. O sea, nuestra mente es un producto de reacción que piensa de acuerdo al contexto en el que estábamos viviendo. Bien, todo esto podría funcionar y de algún modo así se pensó durante los años 30, 1940 y 50, son los años de los grandes movimientos fascistas. Piensen ustedes en la Unión Soviética, en la Alemania nazi, piensen ustedes en Benito Mussolini, en que alguien, el Duce o el Führer hablaban en un discurso masivo y la gente se enloquecía y gritaba Sieg Heil, y es exactamente esta la idea, ¿no? Era como que el gran cacique era el que conducía, ¿no? Por eso se le llamaba el duce, porque conduce, ¿no? O el Führer, que también quiere decir el conductor, el que dirige. Son formas de dirigir estas actuaciones y parecería que el conductismo funciona en ese sentido. Sin embargo, déjenme decirles que también en los años 1930 y los 40 hubo algunos científicos como Edward Tolman, que, que experimentaba con ratas. Ponía los ratoncitos, no eran ratas, eran ratones, y los condicionaba en unos laberintos para que llegaran a un lugar donde estaba la comida, ¿no? Y funcionaban, ¿no? Fueron condicionados a seguir ciertas pistas del laberinto a través de seguir el alimento y llegaban al final a una recompensa donde estaba la gran comida. De tal modo que después de quitarle esas rutas, pues el animal ya estaba condicionado a seguir la ruta para llegar a la comida. Sin embargo, Edward Tolman descubre que de pronto el ratón o los ratones que había condicionado a seguir ciertas rutas, de pronto descubre que esos ratones ya no siguen esa ruta, sino que han desarrollado una estrategia para llegar a la comida de otra forma. Encontraron un atajo. Y aquí está el punto interesante. Tolman escribe un libro en el año 32 también, que se llama Pensamiento propositivo de animales y seres humanos. Bueno, esto es interesantísimo, porque resulta que para sorpresa de la humanidad, el pensamiento puede tener una propuesta, no solamente estar condicionado. Esto que les digo es muy importante porque pensamos, y todavía hay gente hoy en día que piensa que nuestro pensamiento está condicionado, que no tenemos pensamientos auténticos, que no podemos pensar algo nuevo, sino que siempre estamos pensando algo que viene de otra parte. Y hay mucha gente que lo piensa así. De hecho, hay gente que piensa que mientras más horas de televisión o de radio de anuncios en medios, la gente va a acabar pensando y va a estar a favor del gobierno de la República por los mensajes que establece y la gente va a estar condicionada que esa es la verdad del gobierno y la verdad de la realidad misma, ¿no? Que tenemos un gran gobierno, que tenemos condiciones económicas extraordinarias, que tenemos al mejor presidente del mundo, una serie de cosas que tal vez son ciertas, pero no necesariamente quiere decir que todo el mundo las crea, ¿no? De hecho, aquí hay una muestra muy importante. Por más publicidad que se diga que el mejor disco es el de tal persona o la mejor cantante es fulano de tal o fulana de tal, eso no quiere decir que no podamos nosotros decir es que a mí no me parece, ¿no? Fíjense en ese a mí no me parece o esta ruta que me están condicionando a mí no me parece. Ese a mí no me parece. O de pronto esa opinión de yo pienso que en todo caso tal. Esa forma de reaccionar al constante estímulo-respuesta que uno esperaría en los medios de comunicación masivos, eso ya es tener un pensamiento crítico.
es razonar de una manera crítica. El pensamiento crítico es el que hace un juicio, pero es un juicio de valor. Y es un juicio de valor no condicionado. Eso es bien importante, porque podemos ser juicios de valor, pero condicionados. Podemos ser juicios de valor condicionados. Pero nuestra mente, si la ratita puede encontrar otra ruta, nuestra mente puede encontrar otra ruta. Kohler, uno de los padres de la teoría Gestalt, también descubrió que algunos chimpancés en los años 30 y 40, descubrió que algunos chimpancés encontraban soluciones a problemas que se les presentaba y se les había presentado un condicionamiento para resolverlos. Pero de pronto se dio cuenta que los chimpancés también razonaban. Y esto nos lleva, por ejemplo, a la teoría actual de varios científicos, entre ellos Noam Chomsky. Noam Chomsky es probablemente el científico vivo o el intelectual vivo más importante de la humanidad. Es decir, según la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, Noam Chomsky es de los 10 autores citados más importantes de la historia de la humanidad y es el único que está vivo. Tiene ya 91 años o 92 años, pero es un autor muy importante. Noam Chomsky demuestra que nosotros aprendemos a hablar y a pensar no solamente con los estímulos, respuesta que tenemos, ¿no? No es solamente lo que nuestros papás y nuestras mamás, los tías, las hermanas y los hermanos nos dicen, ¿no? No repetimos esas frases nada más, o sea, sí las repetimos, ¿no? Vemos que nos dicen plátano, y nos enseñan el plátano y aprendemos a plátano, relacionamos para la palabra plátano, ¿no? Quieres jugar y juegan y hacen la maniobra, ¿no? Entonces las niñas y los niños identifican, mira, estamos jugando. Entonces, si yo quiero que esto ocurra, yo digo, vamos a jugar, ¿no? Pero, de pronto, las niñas y los niños de Chomsky hacen frases que nunca habían escuchado. Hacen frases que nunca habían escuchado, ¿no? Cosas como, me está saliendo agua de la nariz, o estoy haciendo pipí por la nariz, ¿no? Es como que se le sale el moco, alguna cosa de estas. Eso nunca lo he escuchado. Si ustedes escuchan a sus hijos chicos, chicas, si ustedes escuchan a sus sobrinas, sobrinos, o escuchan en la calle a los niños y las niñas hablar, de pronto verán que tratan de formular frases o ideas que nunca habían escuchado. Y dice Chomsky, esa es la muestra de que nuestro pensamiento no es un condicionamiento del entorno, porque nuestro pensamiento está haciendo una propuesta al entorno. Esa propuesta al entorno no es un producto de estímulo-respuesta y tampoco es un diagrama de flujo de pensamiento. Esto es muy importante. George Miller, otro psicólogo, y Jerome Bruner, otro psicólogo muy importante. Jerome Bruner incluso trabajó, ahorita les platico de Jerome Bruner. Jerome Bruner estudió las formas de razonamiento jurídico propositivas, cómo las juezas y los jueces, las y los abogados, razonan de una manera propositiva. No solamente es la ley y la aplico, ¿no? O sea, no son condicionamientos estímulo-respuesta. Si solamente fuera este condicionamiento estímulo-respuesta, una computadora tendría que resolver problemas jurídicos, una computadora podría dictar sentencias. Pero es que hay algo más en el pensamiento que seguir un diagrama lógico. Y eso es lo que quiero que observen ustedes. No sé si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario, ¿no? ¿Vamos bien? Bueno, pues vamos a adentrarnos un poco
en el universo de estos personajes. Esto es lo que se llamó la revolución cognitiva. Henry Poincaré, uno de estos grandes matemáticos, dijo: la lógica demuestra las cosas que por intuición descubrimos. Fíjese esto, la lógica demuestra las cosas que por intuición descubrimos. Esto es muy parecido a lo que estaba diciendo Hans Reichenbach. Nuestra mente responde a problemas en el contexto del descubrimiento y luego las trata de justificar de una manera analítica. Pero bueno, Poincaré es mucho anterior a Hans Reichenbach. Entonces la lógica es como el contexto de la justificación que resuelven el contexto del descubrimiento, y Poincaré dice, eso es un proceso intuitivo. Es decir, hay algo que no es un pensamiento lógico, pero es un pensamiento que sí existe y resuelve los problemas, que podríamos llamar un pensamiento intuitivo. Pero por intuitivo no me refiero a la magia ni a una cosa de este tipo, me refiero precisamente a que esa forma intuitiva, que es la que hace proposición, la que descubre cosas, como los ratoncitos de Tolman, que descubren atajos, o los chimpancés de Kohler, que descubren, o nuestra mente que trata de formular ideas nuevas, como lo demuestran Chomsky y Brunner. Precisamente eso es una forma de pensamiento intuitivo. Y fíjense que esto ya se ha medido. La creatividad se apoya en la intuición. El hemisferio derecho de nuestro cerebro es lo que se considera el hemisferio intuitivo o creativo, y procesa de 1 a 10 millones de bits por segundo. ¿Qué es esto? Hagan de que un bit es, por ejemplo, tomen ustedes el switch de la luz y apagan o encienden, ¿no? Encienden es un bit, apagar es otro bit. Ahora imagínense que el cerebro en un segundo hace 10 millones de apagadas y encendidas de todas sus neuronas. Está haciendo conexiones y está trabajando a una velocidad brutal. 10 millones, les pongo el ejemplo para que lo vean ustedes. Prendan y apaguen, esos son 2 bits. Bueno, pues 50 millones de veces apagar y encender, pero en un segundo es lo que el hemisferio derecho, que es la parte donde está el intuitivo creativo, es la forma en que trabaja cada vez que, por ejemplo, tenemos que resolver un problema o cada vez que queremos aportar algo, ¿no? Y el hemisferio izquierdo, que es más lógico o racional, ese solamente procesa de 1 a 40 bits por segundo, 40 encendidos y apagados, porque son procesos diagramables como de computadora. Son procesos que tienen secuencias lineales y siguen premisa mayor, premisa menor, infiere conclusiones, ¿no? Y va haciendo ramas deductivas, pero no es propositiva y no es creativa. Nuestro pensamiento funciona de las dos maneras. Y ustedes podrían decir, bueno, es que yo tengo que realizar tales cosas, tales actos, y claro, está correcto. Sobre todo cuando siendo uno servidor público tiene que realizar ciertas conductas. Pero aquí está el otro punto que descubre Tolman. Aunque nuestra mente tiene estas formas lógico-racionales que tiene que cumplir, puede observarlas y hacer juicios de valoración sobre ellas. E incluso decir, voy a aportar algo más a lo que está ocurriendo en mi mente. Aquí tienen ustedes a Noam Chomsky precisamente, y a Jerome Brunner, a George Miller, en una reunión en la conmemoración
del descubrimiento de lo que llaman la mente, que es precisamente esto que estoy diciendo. Este grupo de científicos de Harvard, precisamente lo que estaban haciendo era decir que la mente no solamente eran estas conexiones neuronales como si fueran comportamientos fisiológicos, o sea, pensar no es solamente un comportamiento de fisiología. Había unos pensadores soviéticos, entre ellos se encontraba, por ejemplo, Folkelt, que se llamaba realismo cognitivo, ¿no? Cognitivo, en el que decían que, Folkelt decía que generar una idea era igual que en el cerebro, era igual que cuando el riñón generaba la orina, ¿no? O era una cosa parecida a eso. Pero bueno, los cibernéticos y los conductistas pensaban que también era eso. Tú estimulabas y generabas ese comportamiento. En Rusia, en la Unión Soviética, Lev Vygotsky muestra, y también es un antecesor de esta revolución cognitiva, porque dice, la mente funciona más allá de los límites de la lógica. Jean Piaget, este gran pedagogo, biólogo, psicólogo, en lo que muestra es que el pensamiento también va siendo propositivo y no solamente se limita por el lenguaje, sino que lo importante es que puede ir más lejos. Dice Piaget, nosotros podemos describir cómo la mente de las niñas y los niños va evolucionando y cómo, bajo ciertos condicionamientos, va a responder. Pero ese no es el punto, dice Piaget, porque así se han estructurado los programas de estudio, los planes de estudio. En tal etapa, la mente tiene estas capacidades de desarrollo y le pones estos estímulos, le pones sumas, restas, y la mente lo puede aprender, pero todavía no puede hacer divisiones ni multiplicaciones. El siguiente año, que la mente está más desarrollado, el cerebro está más desarrollado, puedes estimularlo con divisiones, multiplicaciones y seguir a siguientes etapas, hasta que llegas a la secundaria con el álgebra. Pero dice Piaget, ahí lo que vemos es que el cerebro opera de acuerdo a ciertas etapas, pero la mente humana puede ser propositiva. ¿Y cómo educamos a esa mente para ser propositiva? O esa mente propositiva, ¿cómo la podemos educar para potencializarla, hacer mucho más por ella? ¿No? Y aquí es donde entran Jerome Brunner y Noam Chomsky. Jerome Brunner trata de buscar formas de educación que vayan más allá. Y les diría que propiamente esto es desarrollar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el desarrollar habilidades y destrezas de la mente. No solamente del razonamiento lineal, no solamente el razonamiento lineal, diagramable de la lógica o del pensamiento lógico. Eso lo puede hacer una computadora. Pero la mente funciona más allá de la computadora. Hubo un premio Nobel de Economía que se llamaba Herbert Simon, premio Nobel de Economía, que habla sobre la toma de decisión en materia económica. Herbert Simon afirmaba que nuestros pensamientos podían diagramarse y que la mente humana tenía que aprender a razonar con la precisión de la computadora. Pero creo que a Herbert Simon, nuestro premio Nobel, no nuestro, bueno, el premio Nobel Herbert Simon de Economía, se le pasó por alto que la mente puede ser propositiva. Esto él no lo entendía, no creía que la mente pudiera tener un razonamiento más allá de ello. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de Max Planck. Max Planck, el padre de la física cuántica, en una conferencia titulada Positivismo y Mundo Real Externo, en noviembre de 1930, dice lo siguiente: la fuente de cada saber, y por esto también el origen de cada ciencia, estriba en las vivencias personales.
Estas son lo inmediato dado, lo más real que se puede pensar y el primer punto de apoyo del engarce de cursos de pensamiento que constituyen la ciencia. El material con el que se trabaja lo recibimos directamente de nuestras percepciones sensibles o indirectamente a través de relatos de partes ajenas. No hay otras fuentes de conocimiento. Pero habría que decirle a Max Planck que parecería que todo el pensamiento es producto de condicionamientos. Pero quiero que vean ustedes cuando dice que estriba de las vivencias personales. O sea, Max Planck encuentra que nuestra vida nos puede llevar a pensar de una u otra manera. Pero la experiencia no solamente genera una reacción, estímulo-respuesta, sino que nuestra mente, a partir de esa reacción, estímulo-respuesta, puede retroalimentar y aportar algo más. Esto es lo que quiero que se vea. Nuestra mente puede estar condicionada por un estímulo-respuesta del entorno, de algo que nos enseñan. Pero la mente que hace cosas que no están condicionadas puede retroalimentar esa información, estímulo-respuesta y aportar cosas, dar cosas. Eso ya es pensar de una manera crítica. Eso es pensar de una manera crítica. Brouwer, en los años 40, 50, desarrolló lo que llamamos lógica intuicionista. Y dice Brouwer, existen estas otras formas de pensar que no son formas lógicas. Y claro, él lo que piensa es que también son estas formas diagramables, pero tal vez no de manera matemática o lógica. Se pueden describir tal vez de alguna manera. Pero lo que dice precisamente Brouwer es que la experiencia acumulada nos da pautas y a partir de eso pensamos. Brouwer no ha llegado todavía al momento del descubrimiento de la mente, como lo hemos estado platicando, pero ya es un avance muy importante en lo que es la teoría de la intuición. Aquí tenemos a Albert Einstein a la izquierda y a la derecha este personaje que parece un Harry Potter ya un poco descuidado por la vida y por los años. Se llama Kurt Gödel. Este es uno de los grandes matemáticos del siglo XX. Como era también una de las personas más cercanas a Albert Einstein. En los años 1930, Gödel desarrolló dos teoremas muy importantes que demostraban que el razonamiento humano, el razonamiento lógico o matemático, aquí seguimos muy de cerca Poincaré, dice, no se puede producir en ningún sistema si no está partiendo de una hipótesis intuitiva, de una propuesta de la intuición. Es decir, nuestra mente razona, pero puede razonar a partir de planteamientos intuitivos, en donde decidamos que se puede pensar de otra forma. Eso es hacer pensamiento crítico. El darnos cuenta que hay una forma de pensar, pero retroalimentarlo con formas creativas de nuestra mente, ¿no? Toda construcción de resolución parte precisamente de esa intuición intelectiva, dice Kurt Gödel, y lo demuestra matemáticamente, producto de la experiencia acumulada y, en el caso de nosotros, del operador jurisdiccional. Poinsett es este español, ya murió hace algunos años, recientemente, hace un par de años, y él recorrió el mundo entrevistando a neurocientíficos, psicólogos, pedagogos, expertos en razonamiento cerebral. Y aquí, por ejemplo, contacta con el director del Centro de Estudios de la Universidad de Miami, precisamente hablando sobre si nuestra mente funciona de esa manera lógica. Y aquí lo que dice este personaje, que ahora verán ustedes en un minuto más, dice, nuestra mente no es lógica. La lógica es algo que aprendemos después. Aristóteles hizo la lógica y luego Frege
en el siglo XX también hace una lógica, pero una lógica matemática. La de Aristóteles era una lógica de premisas, pero la lógica eran formas de razonamiento analítico a las cuales nuestro pensamiento se somete para verificar que lo que está diciendo es correcto en ese esquema. Pero eso no quiere decir que nuestra mente funcione con esas premisas, ni que nuestro pensamiento funcione de una manera matemática. Parece que nuestro pensamiento funciona de una manera holística, ¿no? Haciendo cargas comprensivas. Y no solamente estímulo-respuesta, sino que nuestra mente a partir de las experiencias estímulo-respuesta puede hacer alguna propuesta nueva. Y eso es hacer pensamiento crítico. Dices que el cerebro no es como un ordenador, que aquí no hay lógica, no hay instrucciones. No desde el principio. No. El cerebro, por supuesto, es un producto de la evolución y de muchos cientos de millones de años de evolución. Y no está construido como lo está un ordenador, siguiendo unas instrucciones. Pero no nacemos con lógica. Tenemos que conseguirla como resultado de la cultura y la civilización. Pasó por dos grandes fases. La primera es la de Aristóteles, hace mucho tiempo, y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, por Gottlob Frege, un alemán que inventó la lógica matemática. Pero el cerebro no funciona por lógica, sino que funciona por modelos, por el reconocimiento de unos modelos que después la lógica va puliendo. ¿Quieres decir que solo por seleccionar o seleccionando pautas el cerebro llega a decir lo que está bien y lo que está mal? Por supuesto. Fíjense, Daniel Edelman lo que está diciendo es que la lógica llega mucho después, que lo que está ocurriendo es que razonamos de una manera por experiencias y que nos dicen qué es lo que está funcionando y qué no funciona. En cualquiera de los dos casos, el pensamiento lógico es un pensamiento analítico, como el de la máquina, diagramable. El pensamiento conductista es un pensamiento que se da por el entorno, por las experiencias, como lo acaba de explicar. Pero Daniel Edelman no habla sobre los aspectos propositivos. Sin embargo, no los descarta, porque eso es precisamente lo que nos da un carácter humano. Para que vean ustedes cómo funciona la mente humana, les voy a mostrar un ejercicio del científico Daniel Kahneman. Esto está en un libro que se llama Pensamiento Rápido y Pensamiento Lento. Si ustedes conocen el ejercicio, absténganse de participar, pero si no lo conocen, por favor, quiero que vean qué está pasando en su mente. Este es el problema. Un bat y una pelota de béisbol juntos cuestan 110 pesos. El bat cuesta 100 pesos más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Repito, un bat y una pelota juntos cuestan 110 pesos. Es un bat y una pelota de béisbol. El bat cuesta 100 pesos más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? A ver, vamos a ver aquí en el chat qué respuestas me dan. Ok, Francisco Margarito dice 5. A ver, ¿quién más? Fabián Caloca dice 10. Abel Vargas dice 10. A ver, ya tenemos uno de 5, 2 de 10. Fabián está pensando si se equivocó. Manuel Emba dice 10 también, fíjense. Tenemos 3 de 10 contra 5 de Francisco Margarito. Cambray. Bueno, déjenme decirles una cosa. Tal vez no sé a qué se dedique Francisco, no sé si sea ingeniero o contador o esté muy ligado a las matemáticas. ¿A qué te dedicas, Francisco? Abogado en el INE. Eres abogado en el INE, pero estudiaste muy bien las matemáticas, Francisco. Pues un poquito por ahí.
Muy bien. Bueno, no se preocupen. La respuesta correcta es la que da precisamente Francisco Margarito Cambray. Y no se preocupen, gente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, en las escuelas de ingeniería, en el TEC de Monterrey, se les hace este ejercicio y el 90% de las personas falla. Pero esto es una muestra de cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente no tiene este rigor lógico matemático. Fíjense que la respuesta son 5, no 10. Déjenme compartirles, nada más para explicar. Y ahorita van a ver ustedes qué quiero mostrar con esto. Bueno, la pelota tiene un valor X, un valor tal, que no sabemos si queremos saber. Lo que sabemos es que juntos cuestan 110 pesos, la pelota y el bat. Y sabemos que la pelota cuesta, digo que el bat cuesta 100 pesos más que la pelota. Es decir, esto de abajo es el precio del bat. Son 100 pesos más que la pelota, que el precio de la pelota. Es decir, la pelota tiene un costo. Si la pelota costara 10 pesos y el bat cuesta 100 pesos más que la pelota, el precio del bat sería 110 y los 10 pesos de la pelota serían 120. Entonces, no podría darse esta relación de que el bat y la pelota cuestan 110 pesos. Pero si la pelota costara 5, el bat cuesta 100 pesos más que la pelota, es decir, que puede ser 5. Si es 5, entonces el bat costaría 105. Y la pelota, porque son 100 pesos más que el precio de la pelota, que son 5 pesos. Y la pelota cuesta 5 pesos, entonces ahora sí podemos decir que juntos cuestan 110 pesos. Bueno, piensen ustedes si todavía no le dan, luego puede ser que lo descubran. Pero, ¿qué quiero mostrar con esto? Y esto es precisamente lo que pasa con la mente humana. La mente humana no tiene este rigor lógico matemático. Y no se preocupen, no tendría por qué tenerlo. Tenemos más de 10,000 años de razonar sin la matemática de esta forma, ¿no? Es decir, la mente humana no se generó haciendo matemática. Se fue puliendo haciendo matemática, pero no es que haya pensado matemáticamente. La mente humana se desarrolló de otras formas. Hasta desarrolló la matemática, ¿no? Pero no es que haya tenido un pensamiento matemático, ¿no? Esto creo que es muy importante. Y lo que quiero mostrarles es que nuestra mente, precisamente como no tiene este rigor matemático, a veces requiere el contexto de la justificación para revisar de una manera analítica, de una manera matemática o lógica, lo que estamos pensando. Pero nuestro pensamiento no es necesariamente lógico. Ahora ustedes pueden decir, bueno, entonces, ¿cómo pensamos? Pensamos por pautas de la experiencia, efectivamente. Pero también hay una mente que hace proposiciones y que puede ser creativa. El tema es qué tanto utilizamos esa parte creativa de la mente o qué tanto no la estamos suprimiendo o la estamos ahogando de tanto estar haciendo otro tipo de procesos. La forma de pensamiento crítico es la que es disruptiva, es la que intenta nuevas formas. Aquí les diría que nuestra mente aprende cuando tiene retos. ¿En qué momento nuestra mente se vuelve más ágil e inteligente? El momento que tiene problemas y los tiene que solucionar. Esto es muy interesante, porque es como la rata o el ratón que está en el laberinto, sabe cómo llegar, pero a lo mejor quiere llegar más rápido, busca el atajo, o el camino que era al que estaba condicionado está bloqueado. Tiene la opción de quedarse o de buscar la comida. Pero precisamente cada problema nuevo que nos llega, cada situación que no hemos
que no hemos resuelto y que se nos presenta es la que hace que nuestra mente busque una forma de resolución. No es un estímulo-respuesta. Precisamente el estímulo, diríamos que el estímulo es el problema, pero en el estímulo no nos están condicionando a la respuesta con estas cosas. No les dicen, bueno, salvo en algunos casos que les dijeran, bueno, tienes que resolver esto, pero con esto que tienes, ¿no? Claro, pero incluso eso que uno lo tiene que se genera un pensamiento creativo para ver cómo esto que tengo me alcanza para poder resolver el problema que tengo presente. Eso es propiamente la actividad de un pensar crítico. No el ser, el ser criticón o el estar juzgando a las demás personas por un tema de egos, ¿no? No, ya te dije que no era bueno que te casaras con el hermano de fulano de tal, ¿no? Ya te dije que no era bueno que te casaras o que entras a trabajar a ese lugar, ¿no? Eso no es hacer crítica, es una persona criticona. Pero el pensamiento crítico es precisamente esta actividad creativa para resolver un problema. Y eso se desarrolla precisamente resolviendo problemas. No necesariamente matemáticos, sino resolviendo problemas. Cada vez, por ejemplo, que llega un asunto al tribunal, cuando llega un asunto a las salas regionales, cuando llega un asunto a la corte o llega un asunto a cualquier juzgado o tribunal, las secretarios de estudio buscan formas de resolver problemas. Ahora, si estos problemas se pueden resolver de una manera diagramática, es decir, lo que todo mundo busca, las secretarias y secretarios de estudio, lo primero que buscan es dónde está el manual o la metodología para resolver un problema. No existe. Eso no existe. Porque como se resolvió un problema, no necesariamente quiere decir que va a resolver otro exactamente igual. Y aquí creo que valdría la pena comentar, bueno, entonces, ¿para qué sirven los precedentes o para qué sirven las jurisprudencias, ¿no? ¿O por qué reviso entonces lo que ya hizo la sala superior o lo que hizo la sala regional? Porque cada vez que revisamos una resolución, lo que estamos haciendo es buscar casos clínicos. Es como una enfermedad, es como en los hospitales. Cuando yo veo una resolución, se presentó esa enfermedad y estos médicos o estos jueces lo curaron de esta manera. Es un caso clínico, ¿no? Puedo tener otro caso clínico, pero de allí a que diga que todos estos casos se resuelven de esta manera, ese es un planteamiento un poco cibernético o condicionalista, ¿no? O conductista. Si tengo estas condiciones, entonces tiene que resolverse así. No se trata de eso, porque precisamente hay algunas personas que piensan que por estadística, ver cómo se han resuelto mal los asuntos de una forma, esa es la forma correcta de hacerlos, ¿no? Pero la estadística lo único que nos puede decir es que los asuntos se han resuelto más en un sentido que en otro de una manera. Pero eso no quiere decir que ese sea el sentido correcto o pertinente para el caso particular. Simplemente es estadística. Cada caso tiene sus particularidades y son lo que hay que revisar. No se trata de hacer meramente estadística de, bueno, mira, es que el 60% se ha resuelto así, pues los que vengan que se resuelvan así. No, los asuntos jurídicos son, sobre todo, experiencias clínicas. Y hay que ver si esa experiencia clínica analógicamente me funciona a mí. Pero esto es precisamente lo que haría un pensamiento crítico. Ver si el caso que tengo en este momento, aquí y ahora, de una manera pertinente se resuelve con esta forma analógica para este caso. No hay una mecánica estandarizada.
En Estados Unidos se crearon lo que se llaman las reglas, the rule of law, ¿no? Y lo que han pensado algunos es, claro, en la medida que estadísticamente se resuelve más en un sentido que en otro, se van generando reglas de resolución. Pero eso querría decir que el derecho tiene como reglas implícitas en las que uno tendría que seguir esos lineamientos y uno los va descubriendo porque por estadística van apareciendo. Pero de pronto, esa mente, al observar un caso particular, ve contextos, ve circunstancias específicas en las que puede darse cuenta, esto es pensamiento crítico, puede darse cuenta que la estadística en ese caso no es pertinente. Y que esa regla tal vez no es pertinente para ese caso. Y también les voy a decir por qué no sería así. Porque hay un principio básico, que ese sí no cambia, ¿eh? La realidad es dinámica, no es estandarizada. Y la mente humana también es dinámica. Dejar al derecho estático, sometido a ciertas reglas universales, es ahogar lo pragmático y hasta me atrevería a decir ágil en la realidad del derecho. Porque los problemas tienen que resolverse de una manera práctica. Someter el derecho a reglas abstractas es tal vez generar un ambiente teórico correcto, pero no necesariamente pertinente, que en la realidad no funcione de esa manera adecuada. Yo podría dar pautas estándares para que se resuelvan todos los trabajos de una manera regular, con reglas, pero eso no quiere decir que eso lo va a ser correcto. O sea, va a ser correcto con respecto a las reglas, pero tal vez ese trabajo en la realidad misma no será pertinente. O sea, no es adecuado para ese caso particular. Es igual que si en medicina decimos, bueno, todos estos cuadros clínicos hay que resolverlos de esta manera, ¿no? Había una serie de televisión muy ilustrativa sobre esto que estoy platicando, que era Doctor House. En Doctor House, todos los médicos, o la mayoría de los médicos, veían un cuadro clínico y decían, esto, pues hay que recetar tal cosa y que se cure de esta manera. ¿Y cuál es la moraleja de Doctor House? Que siempre había casos que de pronto esas fórmulas no curaban, sino que generaban daños peores. ¿Por qué? Porque esas personas podían tener esos cuadros clínicos, pero no quiere decir que ese cuadro clínico exclusivamente fuera en relación con esta patología o esta enfermedad, que por estándar y regla se resoluciona con esa forma, ¿no? Eso sería un error analítico en la práctica. No es un error teórico. La computadora puede decir, usted tiene tales síntomas, así me programaron y hay que darle este medicamento, ¿no? Pero si la persona tiene otras cosas que no se han detectado, que no están programadas, podemos causarle la muerte a esa persona, porque no está bien diagnosticado. Entonces la mente crítica, el pensamiento crítico, puede escapar de esos límites lineales, analíticos, diagramables, y hacer una observación crítica. Y retroalimentar el sistema siendo propositivos. No solamente decir, es que lo ha estado haciendo mal, es que no debió haber hecho eso. Bueno, pues, ¿cuál es la solución? Pues no sé, pero eso que hizo está mal. No se trata de eso, ¿no? Siempre es muy fácil derribar la actividad de los otros diciendo que están mal hechos o que han hecho mal las cosas. Pero cuando alguien no tiene una postura propositiva, pues eso es igual que no pensar nada
nada bueno, ¿no? Para esos casos. Bueno, como verán, este es el campo de lo que hemos hablado de la formulación mental. Ahora, si ustedes me lo permiten, vamos a continuar. Quiero mostrarles que el pensamiento crítico ha sido estudiado en distintas épocas con distintos modelos, distintas formas de razonamiento. Vamos a ver esta lámina. Quiero presentarles a Benjamin Libet. Como verán, murió en el 2007, pero dejó una herencia importante. Escribió un libro que se llama El tiempo de la mente, tratando de averiguar en qué momento se da la conciencia o cómo somos conscientes. Y dice que nosotros, cuando tomamos una decisión racional, la hemos tomado 550 milisegundos antes de que seamos conscientes de que la tomamos. El ejemplo de Lisbeth es interesante. Tenía una persona con unos electrodos en la cabeza y le decía, apriete el botón cuando usted quiera. Y la persona apretaba el botón. Entonces, el momento que apretaba el botón es cuando llevaba a cabo el acto de realizar la toma de decisión. Pero lo que Libet revisó con los electrodos es lo siguiente. Dice, este punto cero es el punto donde se da el movimiento de apretar la mano. Y el electrodo nos dice que la conciencia comienza a partir de este punto, este es el umbral de conciencia en que la persona se da cuenta. Y si se dan cuenta, aquí están casi a la mitad, 550 milisegundos más o menos es aquí. Entonces, una persona plenamente está consciente, es como si estuviera, aquí está como despertando del sueño, pero aquí ya está plenamente consciente y sabe, se tarda 550 milisegundos en apretar el botón. Pero lo interesante del Libet no es eso. Lo interesante del Libet es que detecta en su experimento que abajo de la conciencia, el cerebro ya está haciendo una serie de operaciones racionales que llama potencial de preparación. Potencial de preparación. ¿Qué es lo que hay allí? Es que la mente razona inconscientemente, no analíticamente, sino inconscientemente, sin darse cuenta de lo que está haciendo, está operando y tomando una decisión de lo que podría ser. De tal forma que de pronto somos conscientes y observamos una decisión que ya inconscientemente se tomó. Fíjense lo que estoy diciendo. Observamos conscientemente una decisión que nuestro cerebro ya tomó. Y no es que haya alguien más en nosotros, somos nosotros mismos. John Dylan Haynes intentó reproducir el ejercicio de Lisbeth y le pidió a una persona que apretara el botón. Dame un minuto. Quiero que vean ustedes qué fue lo que descubrió. Nuestro cerebro toma las decisiones mucho antes que nosotros. En Berlín, John Dylan Haynes ha demostrado que nuestro cerebro va varios segundos por delante de nosotros. Contaré un experimento. Realizamos un experimento con un escáner cerebral en el que las personas debían tomar decisiones muy sencillas. Podían decidir si pulsaban un botón a la izquierda u otro a la derecha. En este caso sientes que eres totalmente libre de elegir de hacer una cosa u otra. No hay nada que te obligue a elegir una opción o la otra. Registramos la actividad cerebral de las personas y descubrimos que podíamos predecir su decisión. Si iban a pulsar el botón de la izquierda o de la derecha 7 segundos antes de que lo hubieran tomado.
No 7 segundos antes de que pulsaran el botón, sino 7 segundos antes. Incluso de que pensaran que habían decidido cuál iban a escoger. Las neuronas activas usan más oxígeno, así que la resonancia permite ver a los científicos qué zonas se activan y cuándo. Haynes pide a su sujeto que realice una tarea sencilla. Le pido que apriete espontáneamente el botón derecho o el izquierdo en el momento que usted quiera. ¿De acuerdo? En el laboratorio, nuestras decisiones y, en última instancia, nuestro libre albedrío se ven reducidos a apretar un botón a fin de identificar los patrones de actividad del cerebro. Normalmente, millones de neuronas se iluminan incluso para pensamientos sencillos, pero apretar un botón es una tarea muy fácil para provocar actividad cerebral. Y los resultados de todas las pruebas son asombrosos. Descubrimos que la actividad del cerebro indica qué opción va a tomar el sujeto hasta entre 7 y 10 segundos antes de la decisión consciente. Así que parece que el cerebro induce y programa la decisión. Y en ese momento en el que tienes la sensación de estar decidiendo, la mayor parte de la decisión hace ya tiempo que se tomó. De acuerdo al descubrimiento de John Dylan Haynes, nosotros pensamos hasta 10 segundos antes lo que estamos pensando luego conscientemente. Esto es fascinante porque parecería que en el potencial de preparación la mente razona de una manera no consciente y luego contempla conscientemente de una manera propositiva. Ese potencial de preparación no es producto de estímulo-respuesta. Es la mente humana razonando. Tan no es estímulo-respuesta que incluso es un acto de voluntad no sometido a un condicionamiento o a una determinación. Y aquí a lo mejor me gustaría hacer una precisión. No es lo mismo condicionar que determinar. Determinar es que solamente vaya a dar una respuesta con un estímulo. Y creo que los conductistas, mal llamados conductistas, o mal considerados conductistas, no determinan conductas, sino condicionan. Pero en ese condicionamiento todavía hay una posibilidad de libertad, de tomar una decisión distinta a la esperada por una determinación. Si se pudiera, y voy al punto y al planteamiento de Noam Chomsky en contra de los conductistas, si pudiéramos condicionar el comportamiento de todo mundo y si pudiéramos condicionar el pensamiento de todo mundo, no harían falta guardias en las prisiones. No haría falta poner cámaras de televisión, cámaras en las vías rápidas, ni tampoco tendríamos que poner letreros en los cigarros, ni en los alimentos que tienen alto sodio o alta grasa. Simplemente bastaría con condicionar el pensamiento humano para que no optara por esas cosas. Pero como eso no ocurre, lo que queremos decir es que el pensamiento está pensando de una manera no condicionada. Existe esta forma de pensar no condicionada. Si uno pudiera manipular las elecciones como lo sostenían los perredistas hace 20 años, diciendo que es que tenían más tiempo aire, es que se escuchó más en la radio, en la televisión, hubo más menciones en público. Si esto fuera verdad, la gente no criticaría y siempre habría votado por el candidato que tuvo más tiempo en el aire, ¿no?
Y si si así es como funcionaba, ¿por qué no se contrató más tiempo? Hay gente que ha tenido más menciones en el aire y no ganó las elecciones. Y fíjense que ese es un argumento que luego, por ejemplo, esgrimieron algunos, es que por eso hubo fraude. A mí me escucharon más. Pero miren, si eso también fuera verdad, escuchar a la presidencia de la República todas las mañanas y escuchar lo que nos dice el presidente equivaldría a que todo el mundo tendría confianza y creencia en lo que dice el presidente. Y hay un sector de la población que observa y ve eso y no está de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que no hay determinaciones mentales, no hay condicionamientos absolutos. Esa es la gran lección. Esta es la gran lección. No existen esas determinaciones absolutas. Si así fueran, pues hombre, ¿para qué tenemos campañas? Para ponerle a las papas que son altas en sodio, ¿no? Eso ha evitado que la gente las deje de consumir. Entonces, una gran pregunta. ¿La Coca-Cola ha dejado de vender la cantidad de refrescos que seguía vendiendo? Lo que sí ha ocurrido, y es muy interesante, y esto es un fenómeno muy interesante, es que las grandes refresqueras y las grandes empresas están buscando alternativas, sin tanta azúcar, sin tanto sodio, sin tanto potasio, ¿no? Equilibrando. Pero eso es un fenómeno sociocultural. No estoy negando que no ocurran los condicionamientos, lo que estoy diciendo es que no son determinantes. No existen esas formas absolutas de pensar. Y precisamente lo que hace que no sea determinante es que hay una posibilidad de pensamiento crítico. Sabemos que está allí. Ahora, ¿cómo lo impulsamos? ¿Cómo lo potencializamos? Eso es lo que vamos a buscar en este curso de pensamiento crítico. Como diría Condillac, no es que vayamos a enseñarles a ustedes a pensar, ustedes ya piensan. Pero esa forma de pensamiento propositivo vamos a potencializarla. Vamos a buscar estas otras formas de pensar. Vamos a... Déjenme mostrarles. Pero ustedes, ¿qué pasó el vecino hablando muy fuerte? Aquí tienen ustedes el diagrama de John Dylan Haynes. Es que es interesante. El cerebro está mapeado hasta, bueno, aquí son 10 segundos antes. Aquí está el momento en que se aprieta el botón press. Y este es el tiempo de el potencial de preparación, en que la mente lo está trabajando. Oiga, ¿está condicionado o no está condicionado? Podría haber parte de condicionamiento, pero la mente también tiene una operación libre, propositiva, ¿no? Ahora bien, quiero presentarles a Julian Jaynes, que es este psicólogo que murió en el año 97. Escribió un libro muy interesante, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, se llama El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral. Es un libro muy simpático. Pero me parece que en el libro hay un apartado que es muy revelador para todos nosotros. Es cómo resolvemos un problema. Dice, el razonamiento no es solo consciente. De hecho, cuando hablamos y caminamos, estamos haciendo operaciones no conscientes. Es decir, miren, esto que acabo de decir. Les digo, es decir, cierro labios. Yo no estuve pensando conscientemente, voy a decir, es decir, coma, y me voy a morder un poco el labio, o voy a hacer este gesto, sino que lo que estoy mostrando, lo que quiero que se vea y lo que estoy mostrando es que hago las cosas.
pero no porque conscientemente esté decidiendo que así sean las cosas como deben de operar, ¿no? Eso es lo que quiero que se vea. Eso es lo que quiero que se vea. Precisamente el pensamiento no siempre es consciente. Cuando caminamos no estamos pensando, primero pongo mi pie derecho, luego mi pie izquierdo. Estamos caminando, ya es una operación que hacemos. Hablar, caminar. No son razonamientos conscientes, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean irracionales. El pensamiento racional, aunque no sea consciente, o sea, hay pensamientos racionales no conscientes. La conciencia solamente se presenta, dice Julian James, cuando hay preparación del problema, es decir, entiendo el problema. ¿Cuáles son las categorías? ¿Es un problema de un fraude? ¿Es un problema de violencia de género política? ¿Es un problema de no convocatoria de elecciones? Es entender el problema. Y hay que espacializarlo. Vamos a ver esto hasta el final del curso, que es una de las fórmulas para desarrollar esta inteligencia. Dicen, hay que visualizarlo. Fíjense lo que estoy diciendo, visual. Uno, cuando ve las cosas, las entiende. Entonces, a veces hace falta dibujarlas. Y luego, la atención a los materiales de trabajo. Tengo esta ley, tengo estas resoluciones, tengo estas resoluciones previas, estas jurisprudencias, estos precedentes, estas resoluciones de la sala regional o de la sala superior. Y luego, dice Julian James, entramos al proceso racional inconsciente en el número 3. Y nuestra mente trabaja como en el potencial de preparación y arroja la hipótesis o el resultado de la operación, que luego podemos diagramar o justificar argumentativamente. Y ese sería el cuarto paso. Es lo que dice Julian James. Gregory Bateson tiene un texto. Él era uno de estos grandes psicólogos que decía que la mente era producto de estas determinaciones, pero luego descubre que la mente sí existe. Y el ejemplo que pone es el siguiente. Pone estos dos ejemplos. Voy a hablar de estos dos ejemplos que pone y luego voy a hablar del ser humano. Dice, un tiburón nada magnífica de una manera extraordinaria en el océano. Pero el tiburón no sabe nada de hidrodinámica. No sabe nada de la matemática de la hidrodinámica. El tiburón se mueve en el agua de una forma extraordinaria. Y con la hidrodináutica podemos entender cómo funciona. Pero no quiere decir que en el gen del tiburón esté la hidrodinámica, ¿no? O sea, su cuerpo ya trae esa estructura y se mueve. Pero ¿por qué se mueve en una dirección o por qué se mueve en otra? ¿Qué decide hacer en una y qué decide hacer en otra? Entonces dice el tiburón, dice Bateson, le agrega propositivamente algo a la hidrodinámica que la hidrodinámica no tiene. El tiburón le agrega a la hidrodinámica algo que la hidrodinámica no tiene o incluso necesita. Las aves de migración van en una dirección y aunque nunca hayan estado en ese lugar, saben que tienen que ir en esa dirección. ¿Pero cómo lo saben? Hay ciertas formas, estímulos, respuestas que las llevan a conducirse en una u otra dirección, pero al final de cuentas el ave, sin haber estado allá, sabe que tiene que ir allá, ¿no? Lo hace de esta forma de potencial de preparación. Y para que me entiendan ustedes de esta forma más precisa, los arqueros expertos del Japón, por ejemplo, dicen, racionalmente puedes estar viendo cómo estás tensando el arco, cómo estás colocando la flecha en el arco. Pero dicen, los grandes arqueros Zen, ZEN, dicen, tiene que llegar un punto en el que ya no tienes que razonar lo que estás haciendo.
Tienes que dejar que la intuición, eso que tú sabes, la mente lo aflore, porque es el momento en que tú vas a soltar la flecha y la flecha va a salir disparada. Los atletas lo saben. Es sentir el momento en el que hay que hacer las cosas. Pero lo están calibrando, lo están razonando de esa forma. Cuando ven las circunstancias, el impacto que va a tener un asunto, y voltean a ver, por ejemplo, a la jueza, a la magistrada. Entonces, ¿qué hacemos, magistrada? La magistrada ya razonó, ya sabe todo esto, pero está en un momento de meditación, en un silencio, en el que ya no hay razón discursiva. Está despierta, está consciente, pero está dejando que su mente decida. Entonces después rompe el silencio y dice, hagámoslo, vámonos en ese sentido. Ese hagámoslo es producto de una operación crítica. La podemos ver operar, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo la potencializamos? ¿Cómo desarrollamos esa actividad que naturalmente tenemos? Y digo potencializar porque ya la tenemos, pero ¿cómo le damos más fuerza? ¿Cómo la desarrollamos para que sea más útil? Yo tengo habilidad en mis manos para tocar una guitarra, pero hay que adiestrarla para que toque de una manera experta. Yo puedo correr, pero con un entrenamiento puedo correr tal vez más rápido que otras personas. Y así como se desarrollan habilidades físicas, existe el desarrollo de la mente. Y el pensamiento crítico es ese ejercicio de habilidades y desarrollo. Es ese ejercicio que llevó a los ilustrados ingleses en los Estados Unidos a decidir independizarse. Es esa forma de razonamiento que es la que toma las grandes decisiones. La que decidió Churchill, el no rendirse ante Hitler. Esa toma de decisiones que a lo mejor tomaron ciertos presidentes y fueron oportunas. No quiere decir que tal vez nos equivoquemos, que no nos equivocamos. Nos podemos equivocar con un pensamiento crítico. Pero lo importante es que el pensamiento crítico nos lleva a entender que hay cosas que no se deben hacer. Hay una película de Robin Williams que se llamó Despertares con Robert De Niro, si yo mal no recuerdo, eran Robin Williams y Robert De Niro. Es una película que se llamó Despertares en español, Awakenings en inglés. Y al principio de esta película, Robin Williams llega a este hospital, a este sanatorio donde hay enfermos de Parkinson, que tiene una especie de catatonia. Y le pregunta el director que va a contratar a Robin Williams para que se encargue de esa área, donde está Robert De Niro como enfermo. Le dice, ¿y usted a qué se dedicaba? Y dice, yo era investigador. ¿Y qué investigaba? Le dice le pregunta el director. Estaba investigando si una tonelada de lombrices podía generar 100 gramos de baba. Y le dice el director, eso no es posible, es imposible. Y le dice Robin Williams, sí, así es, mi tesis doctoral lo demuestra, no es posible. Y efectivamente el pensamiento crítico no necesariamente siempre tiene una respuesta acertada. A veces lo que nos dice es que hay cosas que no se pueden hacer y no hay que intentarlas. Y eso es muy importante porque tenemos que aprender de los grandes errores, ¿no? De lo que no hay que hacer. Y es interesante porque tenemos una colección de resoluciones que nos dicen cómo se resolvieron bien las cosas. Y está muy bien, son casos clínicos. Pero tal vez tendremos que aprender de todas las veces que la hemos regado, y la hemos regado durísimo, porque esas son también experiencias que nos enseñarán que no hay que hacer esas cosas de esa manera. Bueno,
Hasta aquí mi participación el día de hoy sobre qué es el pensamiento crítico. Es una introducción al pensamiento crítico. No sé si alguien quisiera comentar, nos quedan algunos minutos antes de que nos vayamos, antes de la hora. ¿Alguien quisiera preguntar algo o comentar algo? ¿No? Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días, Gabriela Moreno. Muy buenos días a todas y a todos. Con muchas reflexiones, de hecho anoté mis preguntas porque quedé pensando. El primer comentario va en el sentido de que, bueno, entendiendo la realidad como dinámica, si actualmente, por ejemplo, en los debates constitucionales que se están viendo en la Corte, estaríamos hablando de la contraposición de dos posturas. Por una parte, una postura más bien lógica, tendiente a la fundamentación, y por otra parte, una postura más crítica, tendiente a la interpretación. O sea, podría ser, no sé, se me ocurre. Ajá. Luego la otra, que las dos pueden tener su parte propositiva. O sea, pienso, ¿no? Sí, claro. Las dos, exactamente, pero siento que sí estamos ante una cuestión de sopesar principios, bueno, de fundamentarlos contra la interpretación per se, ¿no? Que corresponde a contextos Bueno, dinámicos. sí, claro, si te das cuenta, Gabriela, en el caso del derecho, permite interpretación de principios. Uh-huh. Entonces, no es que una cosa vaya por encima de la otra, más bien una cosa acompaña a la otra. Y lo que puede haber en la mayoría de los casos son formas de interpretación concedidas, concertadas, que van en una dirección. Pero eso no exime que en algún momento pueda haber un reviraje o una revisión sobre que tales principios tal vez son peligrosos o tienen algunas implicaciones que no sería bueno tenerlas, ¿no? O hay que atenuarlas en ciertas circunstancias. Entonces, yo no lo radicalizaría como o es esto o el otro. De hecho, me parece que cuando hablamos de la literalidad de la regla constitucional, estamos hablando de una forma interpretativa consensada, ¿no? En la que nos hemos puesto de acuerdo que sea así, pero esa misma forma de consensar también deja abierta la puerta a una observación crítica del principio y la norma. Uh-huh. Tan así que se pueden ponderar cuando hay conflictos de principios. Y fíjate que, por ejemplo, cuando hablamos, bueno, la fórmula de ponderación de Robert Alexy, la fórmula de ponderación de Alexy es muy interesante porque grafica o muestra una forma de valorar, pero ¿quién decide que el daño es medio, grave o leve? ¿No? ¿Quién decide que así es en abstracto y quién decide que así es en concreto? Que son las rúbricas que implica la metodología de Robert Alexy. Esto es precisamente el punto. O sea, la fórmula de Alexy grafica una forma de pensar, pero no muestra la forma de pensar. O sea, más bien la gráfica la expresa en un lenguaje analítico, pero esa forma de pensar no está graficada ni funciona gráficamente. Y de eso Robert Alexy se da cuenta perfectamente. Dice, el razonar jurídico se puede expresar de una manera analítica, pero no quiere decir que sea una manera analítica, ¿no? O sea, tampoco hay seguidores de Alexy que son más papistas que el Papa, ¿no? Alexy se da cuenta que sí hay una forma de pensamiento que no es exclusivamente analítica, sino que tiene estas otras formas holísticas de pensamiento. Entonces, interpretar la norma constitucional, pues sigue operando en esos dos carriles, ¿no? El analítico, pero también el intuicionista, diríamos, ¿no? El hermenéutico.
lo llama mi querido Jaime Cárdenas. Es que cada autor como que le da quiere llevar agua para su molino, ¿no? Porque la analítica también es una forma de hermenéutica, ¿no? Pero bueno, él dice que mientras no sea analítico, es hermenéutico, ¿no? Entonces yo no sé, lo analítico no es hermenéutico, pues es una hermenéutica de orden analítico, ¿no? Pero bueno, Jaime Cárdenas quiso hacer como estas distinciones como para ser más didáctico. Está bien, se vale. No sé si hay otro comentario, Gabriela. Sí, dos más, es que tenía 3 inquietudes, me van a disculpar todos. La segunda, Está participando. bueno, la segunda, me quedé pensando, estamos analizando el pensamiento crítico desde una dimensión individual. Entonces, mi pregunta va, ¿hay manera de hacer este análisis en la masa? ¿El pensamiento crítico de la masa? Así como decir que la masa puede pensar críticamente. Críticamente, sí, yo sé que estoy dando un salto enorme, sí. Vamos a Ortega y Gasset, ¿no? O sea, pero... Te voy a decir, yo creo, es una pregunta interesante esta. Dice Sócrates, o dice Platón en boca de Sócrates, porque Sócrates es el personaje de los diálogos de Platón. Dice, a diferencia de cómo son los grandes oradores, y hace referencia tal vez a Demóstenes o a otros, a Quintiliano, algunos otros oradores. Dice, los oradores y los políticos le hablan a la gente, a la masa, ¿no? Bueno, no había masas en Grecia, pero sí había grandes multitudes. Y dice Sócrates, hablarle así es una forma demagógica, porque en realidad yo hablo y ellos escuchan y asimilan lo que quieren, ¿no? Y como diría Harris, lo importante de la demagogia no es lo que el político dice, sino que lo que la gente se queda, o lo que la gente piensa de lo que ocurrió. Y dice Sócrates, yo prefiero hablar con la gente uno a uno, o en un diálogo donde haya 3, 4 personas dialogando, porque en el diálogo existe esta forma de retroalimentación, esta forma de platicar y llegar a acuerdos y precisar lo que el pensamiento está desarrollando, ¿no? En cambio, a la masa o a la multitud, pues no puedes dialogar con ella. O sea, decir, quieren que sea el presidente legítimo de México y que la masa responda, sí, ¿no? O como diría Adolfo Hitler, cuento con ustedes para el proyecto que les han comentado y recuperar a Alemania en este Reich, y la masa, sí. No, eso no es un diálogo, eso es un juego demagógico, es como un juego de entretenimiento, es como cuando Freddie Mercury empezaba, y todo el mundo, eso no es un diálogo, ¿no? Es una interacción del pueblo o de la masa con el líder, con el que conduce a la masa, ¿no? Es una actividad conductista, ¿no? Pero la masa no razona en el sentido del diálogo. Entonces, lo que dicen estos autores es, y yo creo que tienen razón, el pensamiento crítico se da con el diálogo. Y aquí te comento algo que Octavio Paz decía, y Noam Chomsky lo dice, para poder enfrentar esta cantidad masiva de información que no nos dice nada, tenemos que apagar la tele, apagar la radio, apagar los teléfonos celulares, salir a la calle y dialogar con la gente, platicar uno a uno. Porque en los otros medios no desarrollamos pensamiento crítico, somos meramente espectadores, sujetos a condicionamientos. Entonces creo, Gabriela, que en ese sentido no existe la cultura de masas. Bueno, existe el cultivo de las masas, pero no la cultura crítica de masas.
bueno, está como para seguirlo reflexionando, ¿verdad? Bueno, al Para menos yo. todos. No, es que yo lo pienso en el sentido de que muchas veces estas posturas, con independencia de la tendencia que sean, se ven reflejadas en la masa, pero al momento de entablar ese diálogo uno a uno con quien comparte esa postura, en realidad la replica y la A ver, argumenta. ajá, Ajá, o sea, sí, yo entiendo que, por ejemplo, el ejemplo de la Alemania nazi, ¿no? Pues sí, todos saludaban al Führer, pero yo te he puesto que si uno entablaba ese diálogo uno a uno con alguno de sus seguidores, seguramente te iba a dar una argumentación que replicara la postura que está asumiendo masivamente. ajá. No creo que haya esa disociación absoluta entre el individuo y lo que colectivamente defiende, aunque el comportamiento sea distinto. Pero, Bueno, te voy a decir una cosa, Gabriela, que ahora sí que creo que es muy importante esto. ajá, Está comprobado que el pensamiento básico humano está tomando el nivel de conciencia o de razón por debajo del nivel de emotividad y afectividad. ¿Qué quiero decir? Las personas creen y sostienen las ideas y el pensamiento que los hace sentir cómodos. Y como diría Didier Rancière, la gente que está cómoda formando parte de un grupo o una asociación tomará esas ideas porque lo tiene en una situación de confort, en un estado en que no lo atacan, se siente integrado y se siente cómodo. Emocionalmente, la persona cree lo que afectivamente le da una situación de tranquilidad, ¿no? Yo me quedo con las personas que no me están criticando, que no me están cuestionando, que no me están poniendo retos, sino con quien me recibe de una manera grata, ¿no? Como lo que hacen los mormones, ¿no? Ahora hay unos videos en donde aparecen y yo soy fulano de tal, y si quieres platicar con alguien y podemos sentarnos y platicar contigo, si te sientes sola, si te sientes triste, si te sientes abandonada, sin comprendida porque nadie te hace caso en tu casa, nosotros te escuchamos y te podemos dar el libre mormón y si te parece, puedes unirte al grupo, ¿no? Una serie de cosas de este tipo. O lo que hace la Dianética o lo que hacen los grupos evangélicos. Hay una serie de cosas la gente va a donde se siente cómodo y asume las ideas de donde se siente cómodo. Lo que pasó con el Partido Comunista, lo que pasó con los fascistas españoles, fascistas italianos, lo que ocurrió con el nacionalsocialismo, lo que ocurre con el movimiento obrero de Lázaro Cárdenas, ¿no? Lo que ocurre con el movimiento de la Cuarta Transformación es que la gente está cómoda, ¿no? Y sigue esos liderazgos, ¿no? En el PAN ocurre lo mismo, ¿no? Cuando Gómez Morín o estos personajes como Abascal y dirigían el partido, pues había gente que estaba muy afín a eso y se sentía muy cómoda. Pero eso no quiere decir que hayan hecho un análisis de observación crítica a su pensamiento, ¿no? En ese sentido te diría, la masa y en general la gente cree y sostiene las ideas y los pensamientos que lo dejan emotivamente cómodo y que lo hacen sentirse bien, ¿no? Las personas que observan y quieren hacer un razonamiento discursivo, propositivo, a veces se enfrentan a situaciones donde no están cómodos, pero tienen que resolver el problema. Y generalmente el masivo, el que está involucrado en una creencia, prefiere mantener la creencia y hacer frente al problema con su creencia en vez de buscar de una manera crítica una solución práctica. El masivo dice, pues esto es lo que yo creo y no voy a moverme de aquí.
aunque no sea la mejor decisión. Por ejemplo, yo creo que México es soberano y no debería haber tratado de libre comercio porque estamos abriendo la puerta de empresas extranjeras. Ok, esa es una idea de un grupo donde yo me siento muy confortable, ¿no? Aunque pudiera tener una serie de razonamientos y argumentos como si yo hago más dinámico y abro la economía, podría tener mejores condiciones socioeconómicas, ¿no? Pero como ese pensamiento no es cómodo con lo que yo estoy viviendo y donde yo estoy en el grupo donde estoy, no me siento cómodo. Entonces busco discursos emotivos que hagan frente a eso, ¿no? Pero eso no es para un foro y un debate, ¿no? Eso es más bien para una confrontación ideológica, donde tenemos un diálogo de sordos. Jorge Rodrigo, al filo de la hora, ¿te animas a comentar algo? Adelante, te escuchamos. Bueno, no te escuchamos porque no tienes el micrófono abierto, pero sí te escuchamos con la intención de escuchar lo que quieras decir. A ver. Y según yo, pues están todos en posibilidad de hablar, ¿eh? Tengo problemas en el micro. Bueno, Rodrigo. Bueno, no te importa, porque estaremos viéndonos en algunas otras sesiones de este mismo diplomado. Así que, si ustedes no tienen inconveniente, y como diría mi psiquiatra, el tiempo se ha terminado. Así que nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Vamos.